Antiderivación por partes. En este video veremos una técnica para realizar la antiderivación por partes de manera rápida empleando diferenciales simbólicas. Parte 2. Como siguiente ejemplo, antiderivemos secante de x al cubo con respecto a x. Al hacer u igual a secante de x y dv igual a secante de x al cuadrado por dx, obtenemos du igual a secante de x por tangente de x por dx y v igual a tangente de x. De modo que la antiderivada de secante de x al cubo con respecto a x tendría que ser secante de x por tangente de x menos la antiderivada de secante de x por tangente de x al cuadrado con respecto a x. Si sustituimos tangente de x al cuadrado por secante de x al cuadrado menos 1, podemos separar la antiderivada de secante de x por secante de x al cuadrado menos 1 con respecto a x en dos antiderivadas distintas, a saber, menos la antiderivada de secante de x al cubo con respecto a x y la antiderivada de secante de x con respecto a x. Si pasamos la antiderivada de secante de x al cubo con respecto a x al lado izquierdo, obtenemos dos veces la antiderivada de secante de x al cubo con respecto a x igual a secante de x por tangente de x más la antiderivada de secante de x con respecto a x. Entonces la antiderivada de secante de x al cubo con respecto a x será un medio de secante de x por tangente de x más un medio de la antiderivada de secante de x con respecto a x. Esta última antiderivada ya la habíamos visto en un video anterior y es logaritmo natural del valor absoluto de secante de x más tangente de x. En consecuencia, la antiderivada de secante de x al cubo con respecto a x será un medio de secante de x por tangente de x más un medio del logaritmo natural del valor absoluto de secante de x más tangente de x. También es posible antiderivar secante de x a cualquier potencia n con respecto a x para n mayor o igual que 3 si seguimos el mismo razonamiento, es decir, si apartamos un factor secante de x al cuadrado. Efectivamente, si hacemos u igual a secante de x a la potencia n-2 y dv igual a secante de x al cuadrado por dx, entonces obtenemos du igual a n-2 por secante de x a la potencia n-2 por tangente de x por dx, y v sería la antiderivada de secante de x al cuadrado con respecto a x, es decir, tangente de x. En consecuencia, la antiderivada de secante de x a la potencia n con respecto a x sería secante de x a la potencia n-2 por tangente menos n-2 por la antiderivada de secante de x a la potencia n-2 por tangente al cuadrado con respecto a x. Este tangente al cuadrado se puede separar otra vez como secante al cuadrado menos 1. La primera de estas antiderivadas que aparece en el lado derecho es menos n-2 por la antiderivada de secante de x a la potencia n-2 con respecto a x. Y si despejamos esta antiderivada al lado izquierdo, obtendríamos n-1 por la antiderivada de x a la n-2 con respecto a x igual a secante de x a la n-2 por tangente de x menos n-2 por la antiderivada de secante de x a la n con respecto a x, de donde podemos despejar la antiderivada de secante de x a la n con respecto a x como 1 entre n-1 por secante de x a la n-2 por tangente de x más n-2 entre n-1 por la antiderivada de secante de x a la n-2 con respecto a x. Esta es otra fórmula de reducción parecida a las que ya se habían obtenido con la antiderivación por sustitución. Como último ejemplo, veamos que también es posible encontrar una fórmula de antiderivación para la antiderivada de coseno de x a la potencia n con respecto a x cuando n es mayor o igual que 3. Si hacemos u igual a coseno de x a la potencia n-1 y dv igual a coseno de x por dx, entonces obtenemos que du debe ser igual a menos n-1 por coseno de x a la potencia n-2 por seno de x por dx, y v debería ser la antiderivada de coseno de x con respecto a x, lo cual es seno de x. De este modo tenemos que la antiderivada de coseno de x a la potencia n con respecto a x debe ser igual a coseno de x a la n-1 por seno de x menos la antiderivada de seno de x por menos n-1 coseno de x a la potencia n-2 por seno de x con respecto a x. Al simplificar, obtenemos coseno de x a la potencia n-1 por seno de x más
n-1 por la antiderivada de 1 menos coseno de x al cuadrado por coseno de x a la n-2 con respecto a x. Esta última antiderivada se puede separar en dos antiderivadas independientes, a saber, n-1 por la antiderivada de coseno de x a la potencia n-2 con respecto a x, menos n-1 por la antiderivada de coseno de x a la potencia n con respecto a x. Al despejar esta última antiderivada al lado izquierdo, obtenemos n por la antiderivada de coseno de x a la potencia n con respecto a x igual a coseno de x a la potencia n-1 por seno de x más n-1 por la antiderivada de coseno de x a la potencia n-2 con respecto a x. Al dividir todo entre n, obtenemos la siguiente fórmula de reducción. Antiderivada de coseno de x a la potencia n con respecto a x igual a 1 sobre n por coseno de x a la potencia n-1 por seno de x más n-1 entre n por la antiderivada de coseno de x a la potencia n-2 con respecto a x. Dejo una colección de ejercicios para practicar.